Si quieres entender la cruz, necesitas entender el amor. El problema es que el amor a veces es incomprensible. ¿Por qué amamos? No solo amamos porque lo sentimos, amamos porque es nuestra decisión. En la cruz contemplamos una decisión, una expresión de amor nacida de la voluntad divina. Dios decidió amar al hombre. Dios decidió amarnos a todos. La cruz es la expresión máxima del amor de Dios. Dios mismo se hizo hombre para lograr nuestro perdón, cargando sobre sí mismo el castigo de nuestra maldad. La cruz es el pago por nuestros pecados. Pastores, Absalón y Charito Tecamachalsi, y de todo el equipo de Comunidad Cristiana La Hermosa, sean todos bienvenidos a casa. Hoy conmemoramos el suceso más importante para la humanidad, el sacrificio de Jesús. En la antigüedad, la cruz era el símbolo de tortura más cruel que cualquier ser humano pudiera sufrir. Esa tarde, cuando el sol se ocultó y la tierra tembló, el que colgaba de ese madero era el Hijo de Dios. ¿A quién se le ocurre salvar a la humanidad a través de algo tan cruel? Todas las personas que vieron ese espectáculo sangriento, difícil, lleno de dolor y de frustración, se hicieron una pregunta: ¿cómo puede ser que haya hecho milagros para otras personas y no haya podido hacer un milagro para salvarse a él? Y es que lo que aún no comprendía toda esa gente es que él estaba por amor a nosotros. Las personas murmuraban ante este suceso. Tuvo que haber hecho algo muy malo para recibir un castigo tan cruel. Pero en realidad, la Biblia dice que el castigo que él estaba llevando era el de todos nosotros. Lo que antes era el símbolo de una condena, ahora es el símbolo de nuestro perdón. Y la cruz deja de ser un símbolo de crueldad y de muerte. Subiendo al monte Calvario, hacia su muerte, hacia nuestra redención, en silencio, con el peso del mundo sobre sus hombros, con llagas hechas por látigos romanos. Como oveja al matadero, allí estaba Jesús. Todo este escenario se ve como una derrota, pero no te equivoques. Detrás de esta cortina de derrota hay una victoria escondida. Como mencionan Javi y Joa, la cruz no es un símbolo de derrota ni vergüenza.
La cruz hoy en día se ha convertido en el mayor símbolo de esperanza y victoria para todos nosotros. Y vemos que Jesús en esos momentos se encontraba en un momento de crisis, quizá el momento más difícil que había tenido que atravesar. Y aún en medio de esta adversidad, Él exclama 7 frases que nos muestran cómo nosotros podemos pasar una temporada de crisis. Pero aún más que eso, son lecciones acerca de cómo podemos vivir. En la cruz podemos ver ese perfecto amor que nos perdonó. Lucas 23:40 va a aparecer en pantalla y me puedes ayudar a leerlo. Dice así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra de esta frase es Padre, que significa sustentador, protector. Y esto nos demuestra que Jesús, aún en sus últimos momentos, aún en su temporada más difícil, Él tenía presente quién era. En todo momento Él estaba seguro de su identidad como hijo. Aún en los momentos más difíciles, aún en sus últimos momentos, Él recurre al Padre. La siguiente palabra que podemos ver en este versículo es perdón. Y la palabra perdón tiene varios significados, pero algunos de ellos son despedir, dejar solo o soltar. Y más adelante, si leemos Mateo 27:50, vamos a poder encontrar esta misma palabra, pero esta vez está traducida como entregó el Espíritu, porque se refiere al momento en el que Jesús murió. Entonces, ¿qué podemos entender por la palabra perdón? Perdonar es dejar, es soltar, pero no solo eso, también es morir a la persona que te dañó, es morir al ofensor. Cuando perdonamos, entonces dejamos a esa persona, la soltamos, pero también morimos a ella. Y si morir significa separar, entonces al perdonar estamos decidiendo separarnos para que esa persona o esa situación o ese grupo de personas ya no nos dañe más. De manera contraria, cuando nos negamos a perdonar, lo que hacemos es quedar amarrados al pasado, a la persona que nos ofendió, a la ofensa, al daño que nos han hecho. Y comenzamos a tener actitudes de resignación, autocompasión, victimización. E incluso cuando no perdonamos, podemos quedar anclados a ira, enojo, amargura. ¿Sabes? Yo no sé por cuánto tiempo has estado cargando con el peso del resentimiento hacia aquella persona que alguna vez te dañó, hacia tus papás que quizá en la infancia te dijeron palabras que te dolieron, hacia tu pareja que en algún momento te mintió, te falló, hacia tu jefe que quizá no usó las palabras correctas para dirigirse a ti. Pero déjame decirte algo, el principal beneficiado del acto de perdonar eres tú mismo. Cuando decides perdonar, te estás ayudando más a ti que a la persona que te ha ofendido, porque decides soltar y dejas de cargar con ese peso, y entonces adquieres libertad, adquieres paz interior. Y creo que en ocasiones decimos, es que yo no perdono porque lo que me hicieron es demasiado grave. Yo no puedo perdonarlo porque lo que me hizo esa persona es irreparable. O sea, esto no tiene perdón. Déjame decirte que Jesús para ese momento había sido traicionado, había sido abandonado por sus amigos y aún después lo negaron. Él fue golpeado, fue avergonzado públicamente y finalmente asesinado como a un ladrón. Y aún después de todo esto, Él decidió perdonarnos. ¿Sabes por qué es importante perdonar? Porque cuando nosotros perdonamos, cuidamos de nuestro interior. Y si tenemos paz interior y tenemos comunión con Dios, cualquier cosa vamos a poder resistir.
perfecto amor que perdona y que nos enseña a perdonar a otros. Pero también es un perfecto amor que ayuda a otros. Lucas 23:43 dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento Jesús se encontraba colgado en la cruz y tenía 2 ladrones, uno a cada lado de él. Y dice Mateo 27:44 que estos hombres también lo estaban injuriando, es decir, lo estaban ofendiendo públicamente, lo estaban difamando, estaban hablando mal de él. Y yo no sé si tú te has encontrado en alguna situación así, o si has vivido esa experiencia en la que alguna persona cercana a ti o no tan cercana comienza a injuriarte, comienza a hablar cosas acerca de ti a tus espaldas para dañar tu testimonio. ¿Y qué es lo que se siente que hablen detrás de ti? ¿Sabes? Estos hombres no se cansaban de injuriar a Jesús, pero Jesús, aún en medio de ese momento, aún en medio de esa crisis, se mantiene firme, se comporta de una manera magistral y no pierde su testimonio. Y es que muchas veces cuando estamos bajo mucha presión o cuando estamos en medio de crisis, esa presión nos va a hacer reaccionar. Pero un tiempo de dificultad o una crisis tenemos de dos: o saca nuestra mejor versión, o saca lo mejor de ti, o saca tu peor versión, saca lo peor que hay en nosotros. Pero en este caso vemos cómo Jesús controla todo eso y guarda su testimonio estando en la cruz. Y sabes, es curioso que durante las primeras horas de la crucifixión, estos 2 hombres tenían una actitud hostil hacia Jesús, pero vemos cómo pasa el tiempo y de pronto cambia la manera en que estos hombres se dirigían a Jesús. Una cambió para bien, otra cambió para no tan bien. Y entonces vemos que un ladrón entra a defensa de Jesús y se refiere a él como Dios, cuando dijo: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Ambos ladrones hicieron una petición. Uno de ellos pidió libertad de la cruz, pero el otro estaba pidiendo libertad del pecado. Y cuando estamos pasando una crisis o tiempos difíciles, es sencillo centrarnos en nosotros mismos, ser egoístas, creer que todo gira alrededor de nosotros. Y vemos en uno de estos ladrones esa falta de necesidad espiritual. Y eso lo lleva a una incredulidad, a decir: si tú eres Dios. Y a veces esa duda nos lleva a renunciar a Dios, a reducir a Dios e incluso a cuestionar su poder. Pero por el otro lado tenemos a la gente como aquel ladrón arrepentido, que es sensible, que tiene necesidad espiritual, que es capaz de reconocer que aún en medio de la dificultad, el único que nos puede salvar, el único que nos puede sacar de ahí es Jesús. Perfecto amor que ayuda a otros. Y más adelante vemos que este perfecto amor demostrado en la cruz es un perfecto amor que también da honra. Juan 19, 26 y 27 dice así: cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Si nosotros buscamos la palabra discípulo en el diccionario, vamos a encontrar algunos sinónimos como aprendiz. Pero hoy en día la palabra aprendiz no tiene el mismo significado. En esa época, un aprendiz era una persona que era llevada a la casa de su maestro. Es decir, todo el tiempo estaban conviviendo juntos, literal, se iba a vivir
a la casa de su maestro, porque ahí era donde le enseñaban valores, era donde le transmitía todo su conocimiento, le enseñaba habilidades, lo hacía parte de su familia. Y de ahí es tan importante que el discípulo tuviera la capacidad de emular e incluso superar, a su maestro. Y cuando Jesús estaba colgado en la cruz, había cientos de personas alrededor de él. Pero de entre todas esas personas, Jesús le da una tarea bien especial a el discípulo que él amaba, aquel que había estado conviviendo con él, que ya era parte de su familia. Jesús le encarga a su madre, a Juan, aquel discípulo que iba a estar dispuesto a vivir cuidando a María. Y sabes, Juan estuvo presente en los momentos más importantes de la vida de Jesús. Él pudo ver con sus propios ojos numerosos milagros que había hecho Jesús. Estuvo en la transfiguración. Juan era tan dichoso. Él era amigo de Jesús. Y lo que se le pide en ese momento es hacerse cargo de María. Y esto me lleva a que a todos los que Jesús ama les da una gran responsabilidad. Sabes, yo estoy segura que Jesús te dará o te ha dado una gran responsabilidad. Quizá la responsabilidad ya está ahí, pero no la has aceptado porque crees que te queda muy grande, crees que no eres lo suficientemente bueno, crees que no estás capacitado. Dios a quien llama capacita. Entonces quiero animarte a que no tengas miedo, porque yo estoy segura de que cuando tú asumas esa responsabilidad, cuando digas, sí Dios, yo te creo, tal vez no soy muy buena, quizá yo creo que no soy la mejor o el mejor para desarrollar esta actividad, pero yo te creo a ti. Cuando asumamos esa responsabilidad vamos a ver grandes bendiciones, como sucedió con Juan. Y me encanta que en esa cruz podemos experimentar, podemos ver la muestra más grande de amor que perdona, que ayuda y que da honra a otros. ¿Qué te parece si te pones de pie? Y vamos a decirle: Jesús, te damos gracias por esa cruz que no significa vergüenza, que no significa derrota, que no significa un final, significa un comienzo. Y así como la cruz significó un comienzo nuevo, ese comienzo nuevo es también para tu vida. Quizá estás creyendo que has llegado al final, que la crisis, que esa tempestad es el final, pero en Dios los finales son principios gloriosos, son principios para temporadas llenas de gracia, son principios para temporadas llenas de esperanza, donde puedas experimentar el poder de Dios a nuevos niveles. Así que ¿por qué no le dices sí, Dios? Sí, Jesús, yo creo que cuando tú resucitaste, Él vivo está, lo sabemos, lo creemos. Para este momento de la crucifixión, quiero que te imagines qué estaba pasando. Había una densa oscuridad que envolvió a la tierra. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A eso de las 3, Jesús gritó fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y a primera vista nos da la impresión de que verdaderamente
estaba siendo abandonado por Dios, el por qué estaba ahí, el por qué el cielo no actuaba, y pareciera que en verdad esa realidad se estaba haciendo. Pero déjame decirte que los escritos más antiguos dan otra versión. Los escritos, los manuscritos en los cuales podemos rescatar la versión original en el arameo nos dicen lo siguiente, y es algo maravilloso. Te vas a gozar porque la naturaleza de Dios se deja ver en esta versión. Elí, Elí significa Dios mío, Dios mío. Lema, para este propósito, por esta razón. Y Shabbaktani significa reservado, dejado, guardado, elegido, nacido. Entonces, si nosotros unimos esos dos vocablos, la realidad es muy expectante. Es maravilloso lo que tú vas a escuchar, y dice: Dios mío, para este propósito fui reservado. No es el murmullo de alguien que está muriendo, no es una víctima en la cruz, no es alguien que está cayendo y que su cabeza y que se siente derrotado. No. Dios mío, para este propósito nací, para este propósito he sido reservado, para este propósito he sido guardado, y lo estoy cumpliendo como es tu voluntad. Nuestro Jesús estaba colgado de la cruz diciendo: no estoy derrotado, porque cualquiera podría pensar que su significado era diferente, que en realidad Dios lo había abandonado, y él se estaba quejando, pero no es así. Estas palabras dichas por Jesucristo muriendo en la cruz tienen esa implicación y son muy importantes, porque bien podría Jesucristo haber muerto, derramar su sangre sin decir ninguna palabra, y habría cumplido la voluntad de Dios, pero él quería puntualmente cumplir una a una de sus palabras. Y si tú te puedes imaginar la situación, cómo estaba Jesucristo colgado, alguien podría decir: está muriendo, es tu Salvador. Pero no es verdad, no es un hombre muriendo derrotado, es la misma deidad en el cuerpo de un hombre triunfando. Es el Cordero perfecto que murió por ti y por mí para darme vida y esperanza. Es la humildad esplendorosa, me encanta, que no menoscaba el poderío del Hijo de Dios, porque Él es manso y humilde de corazón, y eso no le quita su valor, no le quita que es el león de la tribu de Judá, que vino y que nos enseñó a ser humildes, pero a ser fuertes. Se encontraba cumpliendo su propósito eterno y divino, escrito en el cielo. Estaba venciendo, jamás vencido. La pregunta que hoy salta y que se queda en el aire sería: ¿yo o tú ya tienes tu propósito? Si lo tienes, Dios bendito lo ha puesto en tu corazón. Ya tienes un rumbo, ya tienes un sentido de vida, ya sabes cuál es tu razón de vivir. Si es así, te felicito y te animo a que nunca te sientas solo, porque Dios mismo va contigo. Como le dijo Moisés: si tú no vas conmigo, yo no voy. Y cuando a Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente, no dudes ni desmayes, que yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, porque el propósito que tú tienes lo puse en tu corazón. Y como acaba de decir Denise, cuando te ponen un propósito también te capacitan. Amor perfecto es propósito eterno. En los hechos de aquella tarde tan oscura, Jesucristo se estaba desangrando. Era el momento de máximo sufrimiento y agonía. Y podemos leer nosotros en Juan 19: después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre.
Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Nuestra mente limitada tal vez no puede comprender cómo Dios, bajando a la tierra y tomando un cuerpo humano con sus limitaciones, tuvo sed, hambre, sueño, soledad, pero era verdaderamente el Hijo de Dios. Y para que se cumpliera la escritura que estaba escrita hacía muchísimos años en un salmo de David, que dice: va a tener sed y le van a dar vinagre. Él dijo: tengo sed, para que se cumpliera. Porque ese era el propósito de Jesús, que se cumpliera la palabra de su Padre. Si Él reconoció su necesidad de beber agua, también nosotros podemos reconocer nuestra necesidad. Tal vez tenemos el agua, porque Jesucristo, siendo Rey y siendo Dios, Él habiendo creado el agua, el H2O, las cascadas y los mares, tuvo sed. Nosotros vamos a tener una sed, pero una sed espiritual. Yo te digo, ¿tú has escuchado cuando las personas dicen: no me siento realizado, me siento frustrado, algo anda mal en mi vida, quiero tirar la toalla, estoy perdido y sin rumbo, fallé? Y he visto gente llorar, derramar su llanto porque dicen: fallé y no encuentro aliento, no encuentro agua vivificadora. Pero yo te digo, cuando tú crees en el perfecto amor, la sed es saciada por siempre. Cuando tengas sed espiritual, no la niegues. Acude a aquel que puede saciarla y que puede entender tu soledad y tu culpa. Me encanta Juan 4. Todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esta agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. No es una agua por fuera, es un manantial que tú tienes por dentro, porque sale de tu corazón hacia afuera. Los que te vean van a mirar cómo tú puedes hablar y puedes decir algo, y es algo que brota y que cautiva y que enamora y que muestra un Cristo vivo. Tú eres la imagen del Dios verdadero hoy, porque eres un hijo de Dios. Perfecto amor es la sed saciada por siempre. Le ofrecieron vinagre, pero él no lo tomó, porque el vinagre adormecería sus sentidos para no sufrir, para sentir menos dolor. Él prefirió mantenerse consciente para terminar hasta el último segundo lo que su Padre le había encomendado. Perfecto amor es la sed saciada por siempre. Él padeció de una sed física, pero para que tú hoy no padezcas de la sed espiritual y no te sientas solo en el caminar, porque tú vas con Él. Y te promete que Él jamás te quitará su compañía. Te promete que Él estará contigo, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con todos los héroes de la fe. Perfecto amor es la sed saciada por siempre. Cuando pases por las aguas tan profundas, yo estaré contigo, dice el Señor. Cuando pases por los ríos de la dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, y las llamas no te consumirán. Esa es una palabra que te puede levantar y acompañar donde quiera que vayas, porque Él estará contigo. Y solo me resta decirte una parte de la escritura que me encanta, me maravilla. Dice: Señor, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo y verdadero. ¿Cuándo vendré a ponerme delante de ti? Yo no tengo sed de algo humano. Cuando tú pruebas las aguas vivificadoras que saltan para vida eterna, no necesitas nada.
todo vacío y lo que tu corazón perciba, el Señor es capaz de sanarlo, de levantarlo y de llenarte de amor. Por eso te digo, perfecto amor es la sed saciada por siempre. Dios les bendiga. Recordamos, y en verdad lo traía a mi mente cuando estaba iniciando la reunión. Desde 2019 no nos reuníamos en este lugar en un Viernes Santo. Se atravesó una pandemia y obviamente hacíamos actividades en línea. Recuerdo las actividades, recuerdo el hacerlo, conmemorar esta reunión de manera, cada quien en su casa. Recuerdo bien el 2020, recuerdo el 2021, cada quien en su casa. Nunca será como estar congregados en un mismo lugar y poder adorar y exaltar a Dios. Alguien me decía hace rato, esta es una reunión de acción de gracias por el sacrificio de Jesús. Y en el poco tiempo que me queda, quiero mencionarte que el perfecto amor lo consumó Jesús en la cruz del Calvario. Si tú lees lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Puede decirlo conmigo todos los que estamos aquí? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y sabes, consumado es significa toda la deuda está pagada. A través de lo que hemos venido escuchando, Jesús expresaba una frase, expresaba otra, y todas eran expresiones de su amor perfecto hacia nosotros. Pero el broche de oro lo ponía esta frase diciendo: consumado es. Ya no estamos más enemistados con Dios. Ya no tenemos más una deuda que nos separe y que no podamos cubrir, porque sabes, Jesús pagó tu deuda y pagó mi deuda, cosa que tú y yo no podíamos alcanzar. Nadie podía alcanzar eso. Nadie, ni con sus buenas obras, por más buenas obras que pudiera tener cualquier hombre, no podía pagar la deuda del pecado. Y sabes, consumado es. Cuando Jesús expresaba eso, cuestionaba y decía: ¿a quién se lo decía? Primero se lo decía al Padre. Consumado es, todo está pagado, porque número uno, cumplí la voluntad de mi Padre. Si tú lees los evangelios, a lo largo de cada uno de ellos, Jesús continuamente expresaba: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo he venido a demostrar que puedo hacer la voluntad de mi Padre. Una y otra vez lo podemos leer. Y sabes, en la cruz lo que estaba haciendo era sellando eso que Él dijo con sus palabras, con una acción en una cruz. Y Él estaba diciendo: he cumplido la voluntad de mi Padre. Pero no solo se lo decía al Padre, se los decía a los que estaban ahí. Y consumado es también significa que estaba quitando el pecado del mundo. Y tú dirás: pero si hasta la fecha yo sigo viendo pecado. Pero le quitó la autoridad que tenía sobre nosotros, porque hoy tú y yo podemos vivir en libertad de ese pecado, ya no más esclavos de él, porque Él nos entregó su libertad. Y por eso intentamos compartir este mensaje de la cruz a más personas,
para que sepan que ya hay oportunidad de vivir en libertad. Y esas palabras que se las dijo a ellos hoy retumban hasta nuestros oídos en este año, diciendo: por ti está consumado también. No sé si te alegra esto. Juan lo veía, Juan el Bautista, y lo profetizaba y lo decían. Quizá lo recuerdes. Él estaba bautizando en el río. Jesús se acerca, lo ve pasar y le dice: hey, obsérvenlo, aquel es Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús, a él se refería. No tengo mucho tiempo para entrar más profundamente a esto. Solo quiero decirte que Jesús, cuando dijo consumado es, él lo que hizo fue que selló y dijo: todo está pagado. Ahora Jorge ya no debe nada. Ahora Julio, ahora Francisco, ahora Josué, ya nadie debe nada porque yo ya lo pagué. Y eso es lo que venimos a recordar el día de hoy, a decirle: Jesús, gracias. No lo merecía. No merecía lo que tú hiciste, pero tu perfecto amor llega hasta mi vida. Y por último, Jesús, hay una frase más. Lucas 23:46, quizá la has escuchado. El perfecto amor es tener confianza hasta el final. Entonces Jesús exclamó, y quiero que notes rápidamente 3 palabras, percibas 3 palabras en este versículo que está y está puesto ahí. Número 1 es con fuerza. Entonces Jesús exclamó con fuerza. Número 2, dijo Padre, y ya Denise mencionó acerca de esa palabra, Padre. Y número 3, en tus manos encomiendo mi espíritu. 3 palabras. Jesús no lo susurró. Dice que después de eso Él expiró. O sea, fue su última palabra, fue su última frase que dijo. Y no lo dijo despacito, no lo dijo murmurando o susurrando. Puedo asegurar que en medio de todo lo que estaba sufriendo, tomó el mayor aire posible y lo dijo fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué tan importantes son las últimas palabras de un hombre? Alguien dijo, se dice que las últimas palabras y expresiones antes de morir de un hombre resumen cuáles fueron sus convicciones en la vida. Si hoy fueran tus últimos momentos de vida, ¿cuáles crees que serían tus últimas palabras? ¿Palabras de confianza, de paz, de sabiduría? ¿O palabras de odio, de rencor, de dolor? La última frase y expresión de Jesús no fue una expresión de duda, fue una expresión de seguridad, diciendo: en ti confío, Padre. Fue una expresión como la de un niño que se arroja a los brazos de su padre, que sabe que su padre o su madre no le va a fallar, porque ahí va a estar. Jesús sabía, Jesús se lo dijo a la hija, a Jairo, y se lo dijo a su hija y a los que estaban ahí, se los dijo a los amigos que estaban alrededor en la tumba de Lázaro. Sabía a dónde iba, sabía que no era el final. Es una expresión de total confianza, fue un grito de victoria. Y por último, quiero que te quedes con esto, que tengo más para decir, pero cuando las cosas se pongan difíciles, cuando las cosas se pongan difíciles y te sientas caer, sientas que ya no puedes, cerciórate de que estás cayendo
en las manos de quien te puede levantar un domingo. Cerciórate de que estás cayendo en confianza en tu Padre. Y gracias al sacrificio tenemos ese acceso. Gracias a su sacrificio no hay más condenación para vivir en esclavitud. Hoy, gracias a ese sacrificio, Jesús nos regaló la libertad que nosotros no podíamos alcanzar. Gracias a ese sacrificio, hoy tú y yo no tenemos que vivir más en temor. La muerte ya no es el final. Gracias al sacrificio de Cristo, tú y yo podemos a partir de hoy empezar a vivir la vida eterna, si tú así lo decides. Gracias al sacrificio de Jesús que hoy recordamos. Porque cuando vemos su cruz, lo que vemos es su perfecto amor. Y cuando Él estaba en la cruz, ¿sabes? Él te estaba viendo a ti. Él me estaba viendo a mí. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices gracias por tu sacrificio? Gracias por tu amor. Gracias porque me viste en la cruz, aún con mis defectos, aún con lo que no, aún con lo que me falla, aún con lo que tengo. Mi familia, hemos llegado al final de esta celebración. Nos dio mucho gusto verte, pero la historia no acaba en un viernes. La historia continúa y tenemos una continuación el domingo de resurrección. El domingo termina esta historia. Es ahí donde está el final, el desenlace de lo que pudiera ser una trágica historia. Termina en resurrección. ¿Te parece si nos ponemos de pie para despedirnos? Padre bueno, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por todo el equipo que pudo realizar esto, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas a cada uno, que nos vayamos confortados, que nos vayamos animados, retados, Señor. Nos guardes en el transcurso de este lugar a nuestros hogares y nos podamos reunir en la siguiente ocasión, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Nos vemos, familia, estamos de